El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el maestro en ciencias Gerardo Leite. Gerardo Leite Morales es profesor de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es hidrobiólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en ciencias por la Universidad del Mar. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Consejo Consultivo Científico y Técnico de Arrecifes Coralinos que asesoró a la Semarnat. Desde 1992 ha desarrollado actividades de investigación en arrecifes coralinos en Huatulco. Asimismo, ha desarrollado varios proyectos nacionales e internacionales enfocados en las comunidades coralinas del Pacífico Sur mexicano. Como producto de estos trabajos, ha publicado un libro y más de 20 artículos. Démosle la bienvenida. Muchísimas gracias, Maday. Es un honor estar en esta semana. Muy buenos días, amigos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para el estado de Oaxaca, para México y para el mundo, que son los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral están formados por corales. Básicamente estamos hablando de pequeños organismos que están interconectados uno con otros, que tienen la forma de pequeñas flores. Estos organismos durante mucho tiempo se pensó que eran piedras, dado que generalmente encontramos sus restos en la orilla de la playa. Poco a poco, viéndolos con más detalle, viéndolos vivos, se empezaron a dar cuenta los científicos de que son animales. Y que estos animales tienen mecanismos para capturar sus presas y para defenderse. Y a estas pequeñas arpones que tienen dentro de sus células se les denomina nematocistos, y de ahí viene el nombre del gran grupo en el cual se incluyen estos organismos, los nidarios. Sin embargo, vamos a hablar de un grupo más particular, los corales que forman arrecifes de coral. Estos básicamente son organismos coloniales. Son organismos que viven unidos uno con otros y en los cuales el tejido vivo se extiende de un pólipo al siguiente y a través de él van a compartir alimento, van a compartir diferentes sustancias que les ayudan a los organismos a crecer y alimentarse. Conforme se empezó a entender que los corales son animales, se empezó a plantear lo que se conoce como la paradoja del coral. ¿Qué significa la paradoja del coral? Los corales se desarrollan en aguas claras, en aguas transparentes, que tienen muy poco contenido de materia orgánica y por consiguiente poco alimento. Y entonces, ¿cómo era posible explicar que cuando vamos a un arrecife de coral vemos una inmensa diversidad, variedad de especies de distintos tipos, peces, corales, moluscos, equinodermos, todos los grupos que de una u otra manera están formando el ecosistema arrecifal? Durante mucho tiempo esta paradoja no tuvo solución. Si no había alimento, ¿cómo había tantos organismos en el arrecife de coral? Poco a poco se empezó a ver que los corales, si bien son animales, tienen en su interior unas pequeñas algas, en su momento fueron conocidos como dinoflagelados endosimbiontes, y estos viven dentro de las células de los corales. Y esto es importantísimo, porque estamos hablando de una asociación simbiótica que ha sido llevada a un extremo, al extremo en el cual el organismo vive dentro de las células del otro organismo. Y entonces, en esta asociación animal-alga, las algas utilizan los productos metabólicos de desecho del coral, dióxido de carbono, para hacer la fotosíntesis y a través de ella formar lípidos, azúcares que a su vez le son pasados al coral. Y en ese sentido, los corales van a actuar como animales y como plantas a la vez. Esto aparentemente había resuelto la gran paradoja. Cómo en un medio transparente con pocos nutrientes encontrábamos esta diversidad de organismos. Sin embargo, faltaba un elemento más. Se suponía que el coral, al producir mucus, esto es una cubierta
de sustancias mucilaginosas, proteínas, eran productos de desecho. Sin embargo, posteriormente se vio que los corales son un medio de cultivo para bacterias, pero no cualquier tipo de bacterias. Los corales tienen una composición específica de bacterias en función de los lugares en los que viven y en función de las especies con las que están. Y estas bacterias son bacterias del tipo nitrificadoras. Bacterias que son capaces de tomar el oxígeno atmosférico, oxígeno molecular, 2 moléculas de nitrógeno, y formarlo, transformarlo en nitrógeno orgánico y ponerlo a disposición de los dinoflagelados endosimbiontes y ponerlo a disposición también del coral. Y en este sentido estamos encontrando algo en equilibrio. El animal, el dinoflagelado endosimbionte y las bacterias nitrificadoras, que en conjunto están haciendo que en aguas pobres, con muy poca cantidad de oxígeno, con poca cantidad de nutrientes, encontremos una variedad de organismos, una riqueza de organismos amplia, y eso llevó a un nuevo término, el holobionte, o el organismo completo. Es el equivalente de la flora bacteriana que tenemos en nuestro intestino, que nos ayuda también a formar vitaminas y otras sustancias que nos benefician a nosotros. Aquí lo que podemos observar es los clústeres de dinoflagelados endosimbiontes. ¿Qué significa esto? Que no están dispersos por toda la superficie del coral, no están dispersos en todas las células del coral, sino que se concentran en lugares específicos e inclusive recientemente investigadores mexicanos están estudiando la arquitectura del esqueleto del coral para poder captar la luz, transformarla y llevarla y ponerla a disposición de sus dinoflagelados endosimbiontes. Esto es importantísimo porque estamos hablando de una coevolución, una evolución conjunta de organismos de distintos grupos que están trabajando para un beneficio común. ¿Qué pasó con toda esta ventaja? A final de cuentas, lo que encontramos es que los corales van a tener una buena cantidad de energía para poder desarrollar todas sus funciones metabólicas. Los corales del género Posilopora, por ejemplo, que son los formadores de arrecifes aquí en la costa de Oaxaca, más del 90% de sus necesidades metabólicas están cubiertas por la energía que les pasan los dinoflagelados endosimbiontes. Y el restante 10% lo aporta por la función animal, capturando pequeños organismos, capturando pequeñas presas de las cuales se va a alimentar y que también las va a digerir. Esta cantidad de energía hizo que los corales están limitados principalmente a la zona fótica. Esto es, la zona en la cual los rayos de sol llegan y penetran a las profundidades marinas. Recientemente hay estudios en los cuales se está viendo cuáles son las especies que pueden vivir a más profundidad, en lo que los conocemos como la zona mesofótica. Pero son campos de investigación relativamente recientes y que requieren tecnología más allá de la que está comúnmente disponible para un buzo recreativo. Ahora, esta energía, lo que nosotros lo encontramos es que le ha permitido formar esqueletos de carbonato de calcio y a su vez acumularlos a una tasa lenta. Si un coral, con los estudios que hemos hecho, un coral aquí en la costa de Oaxaca crece entre 3 y 4 centímetros por año, el arrecife, que es la estructura que está formando, no crece a esta velocidad. Estamos hablando de que la velocidad de crecimiento en estas regiones es de alrededor de 1 metro cada 1000 años. Esa es la velocidad a la que crece un arrecife. Y todo esto es producido por ese exceso, esa posibilidad que le da la interacción de tener dinoflagelados endosimbiontes y de tener bacterias que están trabajando en conjunto con el animal para producir carbonato de calcio. Aquí en la costa de Oaxaca podemos encontrar arrecifes principalmente del tipo arrecifes bordeantes. Esto es, después de que el nivel del mar se estabilizó al término de las glaciaciones
hace aproximadamente 12,000 años. En 6,500 años fue cuando el nivel del mar se estabiliza. Y aquí en la costa de Oaxaca es cuando los arrecifes empiezan a crecer. Entonces, la mayor parte de los arrecifes son arrecifes bordeantes, arrecifes que están pegados a la costa, que siguen su contorno, pero que no alteran de una manera significativa los componentes de la costa. En otros lugares, por ejemplo el Caribe, por ejemplo en Australia, las comunidades coralinas han formado lo que se conoce como barreras arrecifales. Construcciones alejadas de la costa y entre las cuales se forma una laguna arrecifal. En islas aisladas que se han ido erosionando y destruyendo se forman lo que son los atolones, y hace unos días encontrábamos la noticia de que en Australia se había encontrado un arrecife de cerca de 500 metros de altura. Sí, es un arrecife, un monte submarino coronado de corales y que está creciendo y que está formando esas estructuras enormes. Entonces, y todo esto es posible gracias a el holobionte, la asociación coral, alga y bacterias. Cuando nosotros lo vemos a una escala planetaria, lo que nosotros encontramos es de que los arrecifes están limitados hacia el norte y hacia el sur. No los encontramos en todo el planeta. Y eso ha llevado a que el imaginario colectivo estemos pensando que el arrecife siempre tiene que estar en una zona tropical, lo cual es correcto. Esto es provocado porque esta asociación simbiótica del holobionte solamente puede funcionar en un rango de temperaturas determinado por 20 grados centígrados, la temperatura promedio del mes más frío, y 31 grados en promedio de la temperatura del mes más cálido. ¿Por qué? Porque a temperaturas más altas, los dinoflagelados endosimbiontes empiezan a perder la capacidad de fotosíntesis. Empiezan a tener problemas para construir lo que son los compuestos orgánicos que le pasan al coral. Entonces los encontramos limitados en esa banda. Un poco más, un poco menos, dependiendo de las corrientes cálidas o frías. Corrientes cálidas como la corriente de Golfo, que permite que en Bermudas y en las Bahamas haya corales a latitudes más altas que encontramos en Los Ángeles. O que toda la costa de Chile no tenga arrecifes debido a que la corriente de Humboldt es agua fría y trae agua fría procedente del sur. Esas son particularidades que vemos en la distribución latitudinal. Cuando nosotros vemos la distribución longitudinal, esto es, a lo largo del ancho del planeta, lo que nosotros encontramos es que los corales no están distribuidos de manera igual en todo el mundo. Lo que nosotros encontramos es de que existe el triángulo de coral entre Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Filipinas, en las cuales nosotros vemos que existe la mayor cantidad de familias, géneros y especies. Más de 600 especies están concentradas en el triángulo de coral en aquella región, lo que constituye un centro de diversidad a nivel planetario. Y a partir de ahí, los corales van disminuyendo conforme se alejan de ese centro de diversidad y se acercan a las costas del Pacífico americano. Otro centro que se considera secundario de diversidad es el Caribe. Sin embargo, no se acerca ni con mucho a la diversidad, esto es, la variedad de especies que podemos encontrar en el famoso triángulo de coral. ¿Qué es lo que sucede con este triángulo del coral? Ahí han sucedido procesos tectónicos, dinámicos, que han aislado a las especies, las han vuelto a conectar, que han separado las faunas del Océano Índico, el Océano Pacífico, y que al momento de encontrarse hace una altísima diversidad. Sin embargo, hay una pregunta adicional. Si estamos hablando que los corales son organismos fijos, que viven asociados al fondo, ¿cómo le hacen para poder tener estos patrones planetarios de distribución? Fue otra pregunta que se empezó a investigar durante mucho tiempo, y lo que encontramos es que
los corales y otros organismos ponen en práctica un modo de reproducción que llamamos desove masivo sincronizado. El desove masivo sincronizado es sencillamente que todos los corales, las especies de coral y otros organismos empiezan a madurar sus gametos de manera simultánea. Y ante una señal, empiezan a liberarlos de manera conjunta en grandes cantidades, en grandes extensiones del arrecife. Estas señales básicamente son de dos tipos, la temperatura y la iluminación nocturna. ¿Qué significa esto? Que la liberación de los gametos, aquí vemos una colonia macho, una colonia hembra de distintas especies, pero que están en este momento liberando sus gametos y si se encuentran bien, si no se encuentran también. Así es como se ve desde el aire un desove masivo. Cantidades enormes de gametos que se están liberando en las corrientes. Generalmente este fenómeno se descubrió por primera vez en Australia y lo que encontramos es que en la época de ascenso de la temperatura, esto es la primavera, y en el periodo de máxima iluminación nocturna, esto es en la luna llena, se dan los picos de desove. Y eso permite que las especies, a pesar de ser sésiles, a pesar de que están asociados al fondo, estas especies pueden invadir otros lugares, otros continentes, en función de los lugares a donde son arrastradas sus larvas. Ahora, las larvas pueden ser de dos tipos. A todo este conjunto de larvas se les llama larvas teleplánicas. Son larvas que van a lugares lejanos. Pero pueden ser de dos tipos. Aquellas que dependen nada más de la cantidad de energía que les proporcionó el óvulo, el gameto femenino, o aquellas que ya desde que son liberadas de las colonias, ya llevan su carga de dinoflagelados endosimbiontes y entonces mientras permanezcan en la zona iluminada van a tener alimento. Esto ha llevado a líneas de investigación bastante interesantes, como lo son la de conectividad. Este que están viendo es un trabajo relativamente reciente, en el 2018, en el cual hicieron el estudio de cómo se conectan las comunidades arrecifales en todo el Pacífico americano y las islas que están enfrente. Las islas Line. Y esto implica que muchas especies pueden ir de la zona de Galápagos hacia las islas oceánicas, como lo ha probado que ya ha llegado Pavona gigantea. Pero muchas otras especies llegan al atolón de Clipperton, aquí frente a Oaxaca y Guerrero, y de ahí llegan a las islas Revillagigedo y pueden invadir la costa americana. Pero en el Caribe, en la costa del Pacífico americano, lo que encontramos es una alta conectividad. Las larvas que se producen en Huatulco pueden llegar a Centroamérica y las de Centroamérica llegan aquí, a México. Y entonces lo que encontramos es que son las larvas las que establecen las relaciones a larga distancia entre las distintas comunidades del Pacífico americano, de Australia y del Caribe. Ese es el elemento clave que nos permite entender que los corales son dinámicos. Bien, y a todo esto, ¿para qué sirven? ¿Qué función desempeñan? Para empezar, los corales, por su forma tridimensional, pueden albergar entre las ramas a distintos organismos que utilizan la estructura física del coral para protegerse. Por eso muchas especies vienen del mar profundo, desovan en los arrecifes y ahí las larvas encuentran protección y es su zona de crianza. Y a su vez, muchas especies, conociendo esto, llegan a alimentarse en la zona de los arrecifes. Y lo que encontramos es un flujo de materia y energía entre el arrecife y las zonas adyacentes. Zonas como los manglares, zonas rocosas, zonas arenosas, zonas profundas, todos articulados por el arrecife de coral. Otra de las funciones es la protección costera. Les voy a mostrar unas imágenes en las cuales se ve cómo la arena de Cancún en el 2010
se perdió en el transcurso de unos meses. ¿Y esto por qué? Porque los corales enfrente de la zona de Cancún fueron degradados, fueron deteriorados, y mucho del proceso de acumulación de arena fue impedido de manera natural. Y esto costó millones de dólares. Sacar arena del fondo, traerla a la superficie y extenderla para recuperar la playa, que es uno de los atractivos principales de la zona de Cancún. Y a todo esto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la arena de las zonas arrecifales? Sencillamente, pequeños fragmentos producidos por la erosión, la muerte de los corales, que se están deshaciendo y que posteriormente llegan y forman la arena blanca, la arena suave, la arena pequeña que parece harina o azúcar, que encontramos en las zonas arrecifales. Esa es la protección. Otra de las zonas de los usos es la medicina. El coral, al estar compuesto de carbonato de calcio, también está siendo utilizado para ver si es posible utilizarlo como injertos en el caso de las fracturas de los seres humanos, específicamente del género Porites. Otras son especies que en un momento dado están produciendo biocompuestos, compuestos que están mostrando ser adecuados para el tratamiento de distintas enfermedades, para el tratamiento de situaciones que nos aquejan al ser humano. Y entonces, lo que encontramos es de que el coral, en esta pequeña asociación del holobionte, nos está dando una cantidad de servicios ambientales enormes. Hasta el más obvio, vamos y pescamos a esas zonas. Sacamos peces, moluscos, crustáceos, y generalmente cuando vamos de vacaciones a una zona de este tipo, lo que queremos es consumir productos marinos. Y esa es una presión que está llevando fuertemente a los arrecifes a una degradación. Y esto abre la puerta para ver la siguiente parte de esta plática, la problemática. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan? Originados principalmente por la sobrepoblación, por la irresponsabilidad ambiental, que son elementos nucleares en lo que respecta al uso, mal uso y manejo, mal manejo de los ecosistemas marinos que tenemos en el mundo. Así, podemos ver que desde entrada tenemos alteración del hábitat. Generalmente, si ustedes ven y van a Veracruz, lo que van a encontrar es de que el fuerte de San Juan de Ulúa está construido principalmente por esqueletos de coral extraídos de los arrecifes aledaños que fueron procesados para formar la piedra múcar, que le llamaban piedra múcar, piedra de coral. Esa es parte de la alteración. La construcción de infraestructura portuaria, la construcción de islas o la modificación de atolones para la construcción de nueva infraestructura militar, de navegación o estratégica para los países, también los está destruyendo. Sin embargo, otra de la alteración es producida muchas veces por nuestros ámbitos culturales. No solamente vamos y captamos organismos para comerlos, también como un efecto indeseado de algunas de las películas, por ejemplo, Buscando a Nemo, todo mundo que tenía un acuario quería tener un pez payaso y su anémona. Obviamente estos no han sido cultivados, sino van y se extraen de su medio provocando un desequilibrio. Pero muchas veces entra la conciencia ecológica o sencillamente ya no los quiero tener y ¿qué hago? Los libero. Y ese es un caso paradigmático. El pez león, un pez extremadamente llamativo, venenoso, fue liberado en las costas de Florida. No sabemos cómo, por qué, posiblemente por la industria de los acuarios. Algunos dueños lo liberaron y actualmente ha invadido todo el Caribe. Desafortunadamente es un pez que no tiene depredadores en el Caribe y por consiguiente está arrasando con todas las poblaciones, dado que los estudios de dinámica trófica de esta especie indican que consume más de 100 diferentes rubros
de organismos, principalmente larvas. Otro de los problemas que tenemos también son las enfermedades. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de las enfermedades que aquejan también a los corales. Una de las más importantes, y ahorita que estamos sufriendo la pandemia por el coronavirus, antes de que nosotros como especie sufriéramos la pandemia de coronavirus, los corales en el Caribe están sufriendo una pandemia que se llama síndrome blanco. Anteriormente habían tenido otras enfermedades, pero eran asociadas a unas especies y se podía identificar el grupo al que pertenecía. Sin embargo, este síndrome blanco está siendo investigado, dado que afecta a muchas diferentes especies y a muchos diferentes grupos de nidarios y está provocando un daño ecológico muy importante en el caso del Caribe. Afortunadamente, en el caso del Pacífico americano, no tenemos mucha evidencia de que haya estas enfermedades, o al menos, si las hay, son en pequeña cantidad comparada con lo que está sucediendo en el Caribe. Otra de las problemáticas, y que es quizá la que enfrenta mayores retos a los corales, es el cambio climático. El cambio climático es una palabra que engloba muchas cosas. Engloba calentamiento global, acidificación de los océanos, incremento en la cantidad, modificación de los patrones climáticos, incremento en la cantidad e intensidad de los huracanes, en fin, muchísimas cosas. Lo que nosotros encontramos es esto. Si hay un calentamiento, los corales pierden a sus dinoflagelados endosimbiontes por varios procesos. Sencillamente, en lugar de tener azúcares, empieza a producir especies reactivas de oxígeno, que ese es un término técnico que implica básicamente que está produciendo oxígeno que reacciona con el tejido del coral. Y entonces el coral las libera, las saca, y lo que encontramos es que a pesar de que la parte animal está viva en esos corales blanqueados, el coral, si no se recupera con otra especie de dinoflagelado endosimbionte que tenga más resistencia a la alta temperatura, el coral sencillamente va a morir. Y eso es lo que se conoce como el blanqueamiento de coral. Desde 1985 estamos viendo que la frecuencia y la intensidad de los blanqueamientos va en aumento. Estamos siendo testigos de la degradación del ecosistema arrecifal, dado que el mundo está incrementando su temperatura. Y es altamente probable que, como en el ejemplo anterior, en la lámina anterior, ustedes lo veían, las expectativas del calentamiento indican que por el 2100 va a haber entre 3 y 5 grados más por encima del promedio que se tenía en esos lugares. Y obviamente los corales y la asociación simbiótica que tienen va a sufrir. Otro de los grandes problemas es la acidificación. Se libera dióxido de carbono y al momento de liberarse el dióxido de carbono interactúa con el agua, y estamos hablando del agua, H2O más CO2, se forma ácido carbónico, H2CO. Y este a la vez es un ácido que empieza a cambiar un componente, una medida de medir la cantidad de hidrógeno libre que tenemos ahí en el océano, que lo conocemos técnicamente como pH o potencial de hidrógeno. En el océano el pH es alrededor del 8, es una escala. 7 es el pH del agua dulce. Y estamos hablando de que el pH está bajando porque el nivel de dióxido de carbono, la cantidad de dióxido de carbono que está en la atmósfera, está subiendo, está interaccionando con el agua y está acidificando el océano. Recordemos que los corales, el esqueleto, lo están formando de carbonato de calcio. Si lo metemos en un medio ácido, se deshace. Y eso es lo que está pasando con los corales y muchos organismos que tienen esqueletos de carbonato de calcio, moluscos y otros organismos que están siendo dañados por la acidificación.
Ahora, como los corales están haciendo menos densos los esqueletos, lo que encontramos es de que son sujetos a una mayor perforación por muchas especies que durante mucho tiempo han vivido asociados al arrecife, pero que a final de cuentas encuentran mayor facilidad para penetrar el esqueleto del coral. Entonces no solamente está en un medio ácido, sino que también las especies que normalmente viven asociadas al coral están siendo cada vez más efectivas en perforar y destruir el esqueleto del coral de adentro hacia afuera. Podemos ver el arrecife posiblemente limpio, sano. Sin embargo, en el interior lo que encontramos es esto: una gran cantidad de perforaciones que hacen que el esqueleto del coral, cuando viene un huracán o cuando viene otro efecto, como ahorita lo vamos a ver, es totalmente dañado. Aquí tenemos otra consecuencia: mayor frecuencia e intensidad de los eventos del Niño, que es un calentamiento de las aguas del Pacífico que llega y se impacta con las costas de América y sube hacia el norte, baja hacia el sur. Es ese triángulo, esa lengua de color naranja que ven que se impacta en la zona ecuatorial de América. Como les decía, sujetos a toda esta problemática, la frecuencia e intensidad de los huracanes es mayor. En este año 2020, en el lado del Caribe, ya vamos en la tormenta tropical ETA. Se acabaron los nombres del abecedario y se empezaron a usar letras griegas. Y ahorita ya vamos en la ETA. Esto es muchísimos, mayor frecuencia e intensidad. Esto que implica oleaje alto, corrientes y el rompimiento de la matriz arrecifal. Otro de los problemas que también está asociado, lo hicimos el 23 de junio de este año, fue un estudio para investigar los efectos de los temblores aquí en la costa de Oaxaca. Y lo que vimos fueron daños impresionantes. ¿Provocados por qué? Porque los corales están siendo dañados, están siendo más frágiles que en ocasiones anteriores. Hay un trabajo que próximamente publicaremos en el cual se ve la disminución de la densidad, esto es la dureza del esqueleto del coral, del 92 que nosotros llegamos acá hasta la fecha. Y sí ha disminuido en cerca del 30% la cantidad de carbonato de calcio que tienen estos corales. Sin embargo, no solamente quiero plantearles un problema o un panorama oscuro. Los corales sí están enfrentando un futuro incierto. Sin embargo, los corales han existido por más de 100 millones de años en este planeta. Y en estos 100 millones de años fueron capaces de sobrevivir a la extinción masiva que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Quizá, y eso es lo que estamos empezando a descubrir, tienen maneras de enfrentar a esto. Hay dos maneras interesantes en las cuales los corales se ha visto que están respondiendo. Una es la hipótesis del refugio de aguas profundas. Algunos corales tienen la capacidad de modificar la estructura de su esqueleto para favorecer la captación de bajas cantidades de luz y eso les posibilita vivir en profundidades mayores. Esa es la hipótesis del refugio de aguas profundas, que los corales, las larvas que van a sobrevivir, se están reclutando, esto es, se están fijando en los fondos duros de zonas mucho más profundas de los que lo hacían anteriormente. La otra es asociarse con diferentes especies de dinoflagelados endosimbiontes. Se ha visto que algunos, por ejemplo, Symbiodinium trenchi, tienen la capacidad de vivir a temperaturas hasta 1 grado centígrado más altas que las de sus congéneres. Y estos posiblemente estén pudiendo hacer asociación con algunas de las otras especies de corales y entonces elevar el nivel de temperatura máxima al cual pueden resistir. Otra posibilidad es moverse hacia el norte. Hay unos estudios bastante interesantes de Japón en los cuales están indicando un término, están acuñando un nuevo término que se llama la tropicalización
de los mares templados. En las islas del sur de Japón había arrecifes. Y en las islas medias había kelpos, asociados a aguas más frías. Los kelpos están desapareciendo y en su lugar hay una secuencia en la cual hay una sucesión, en la cual los corales están invadiendo lugares en los que anteriormente se desarrollaban los kelpos. ¿Qué significa esto? Que en medio de toda esta vorágine de problemas causados por el ser humano, de problemas naturales, es posible albergar un poco de esperanza para este ecosistema que nos ha acompañado durante más de 100 millones de años, que forma un ecosistema único que lo llamamos arrecife de coral y que nos proporciona muchísimos servicios ambientales. Entonces, esperemos que los corales, no nos va a tocar verlo, pero esperemos que los corales puedan seguir sobreviviendo, sacando herramientas que han desarrollado como especie a lo largo de más de 100 millones de años. Muchísimas gracias.